compañeras, los vuelvo a saludar en la mañana, los vuelvo a convocar. Esta vez desde el barrio Malvin vinimos al encuentro del ex subsecretario de Economía, Pablo Ferreri, quien trabajó 5 años con Danilo Astori, allí ejerció tareas ministeriales, para que nos cuente, bueno, cómo era el día a día al lado de Danilo Astori, pero sobre todo también cuál fue la primera impresión que tuvo acerca de Astori. Bueno, Ferreri, gracias por recibirnos aquí en su casa. Bueno, le preguntaba hace un rato fuera de cámara, bueno, ¿cómo fue la primera impresión, el primer encuentro con Danilo Astori, referente suyo también? Después, bueno, seguiste la huella política de Danilo hasta los días de hoy, pero bueno, contanos cuáles fueron tus primeras sensaciones, bueno, al enterarte la partida de Danilo el pasado sábado. Bueno, muy buenos días a todos, JP, a Fito y a los demás allí en el estudio. Este fin de semana fue un fin de semana de sensaciones muy fuertes, ¿no? Primero de una profunda pena, una enorme tristeza por la partida de Danilo, pero también con el pasar de las horas, que uno va poniendo las cosas en perspectiva, de mucho orgullo de lo vivido y de un gran agradecimiento a todo lo que Danilo le dejó al Uruguay, ¿no? Porque Danilo fue un gran académico, un gran economista, un gran gobernante, un gran político, pero sobre todas las cosas fue una gran persona, fue un ser humano excepcional. Entonces, haber podido disfrutar de su compañía, de su consejo y de sus enseñanzas, para mí fue algo que voy a atesorar para siempre, ¿no? Entonces, de la tristeza hacia el agradecimiento, por decirlo de alguna forma. ¿Cómo era el día a día con Astori? ¿Se hablaba de otros temas que no tenían que ver de repente puntualmente con la economía, con el destino del país? Bueno, Danilo era un estadista, entonces su accionar y su pensamiento estaba enfocado en los grandes temas del Uruguay y de cómo se podía colaborar para que el Uruguay avanzara en la senda del desarrollo. Por lo tanto, eso nos llevaba una enorme parte del tiempo, pero por supuesto, cuando estás 5 años trabajando todos los días juntos, empezás el día juntos, lo terminás juntos, porque el Ministerio de Economía es muy demandante en horas y en jornadas extensísimas, uno empieza a hablar de economía, de política, de gobierno, y termina hablando de fútbol, de música, de murgas, todas pasiones que tenía Danilo y que obviamente en mi caso comparto. Entonces terminamos haciendo una relación muy linda, a pesar de la diferencia generacional, una relación, yo diría, entre mentor y alumno, por decirlo de alguna forma, pero que fue teniendo cada vez niveles de cercanía y de cotidianeidad muy fuertes, ¿no? Entonces era realmente muy divertido, una persona con un enorme sentido del humor, muy divertido, y la verdad que la pasamos muy bien, a pesar de lo difícil que era la tarea de conducir, en el caso de él, la economía, y en mi caso de ayudarlo, ¿no? Pablo, ¿cómo es vivir como se piensa, ¿no? Vos en las últimas horas rescataste este carácter de Danilo Astori, ¿no? Que él vivía como pensaba, a pesar de verlo todos los días, cuando uno también tiene la posibilidad, si se quiere, de sacar el idealismo sobre algunas figuras, pero vos lo seguías remarcando también, que bueno, que él vivía como pensaba. Sí, Danilo no tenía dobleces, no había doble discurso, no había un discurso para las cámaras, o para el público, y después su vida transcurría por otro camino, ¿no? Era siempre el mismo, predicaba con el ejemplo. Yo creo que eso es el legado más importante de cualquier ser humano, y en el caso de Danilo, sin dudas. Danilo ejerció cada día de su vida la ética republicana, la ética de la responsabilidad, ponía siempre el país primero, más allá de lo que le pudiese servir a su fuerza política del Frente Amplio, a su sector, a Asamblea Uruguay, o sus intereses personales. Vaya si pagó costos políticos y electorales por ser siempre leal con sus ideas y con sus convicciones, pero si las hubiera traicionado, no sería Danilo, y no estaríamos hoy homenajeándola de la manera sentida que lo estamos haciendo, porque no traicionó nunca su esencia, y eso yo creo que vale mucho cuando uno antepone siempre el país, y mantiene esas convicciones a pesar de los costos. Es probablemente lo que aquellos que queremos dedicarnos a la actividad política tenemos que atesorar más y honrar más, ¿no? O sea, tener esa lealtad con las convicciones y con nuestra conciencia. Ferreri, ¿qué anécdota recuerda con Astori que lo haya hecho reír, que le haya servido para otras esferas de la vida? Por ejemplo, yo pienso rápidamente, aquí me dijeron que en su casa no se toma Coca-Cola, sino que usted es especialista en hacer té. O sea, que usted prepara varios tipos de té, tiene la heladera. No le voy a pedir abrir la heladera ahora en este momento, pero me dijeron que usted tiene esa costumbre. Astori,
qué cosita chiquita tenía que de repente uno dice, mirá qué raro que Astori haga esto, pero bueno, pasa porque todos tenemos nuestras cosas pequeñas por ahí. Sí, no, anécdotas divertidas muchísimas, porque realmente lo que te decía anteriormente, en medio de tanto estrés, de jornadas tan extensas, en algún momento tiene que haber alguna válvula de humor o de pequeños divertimentos que hacían la jornada más disfrutable. Pero yo lo que sí les puedo decir es que en el único aspecto que yo recuerdo que Danilo Astori perdía la línea de caballerosidad, que mantenía rajatabla en todos los aspectos de su vida, era en el fútbol, ¿no? Entonces, él es un hincha rabioso de Nacional, yo diría bastante babosón, y en mi caso era lo mismo, pero con Peñarol. Entonces, cada lunes que volvíamos de la jornada del domingo, uno de los dos baboseaba al otro, ¿no? Y lo hacía con muchas ganas. Por supuesto, él tenía un humor más refinado, y esas baboseadas eran antológicas. Porque aparte en el equipo éramos varios de Peñarol, recuerdo, que bueno, nos pasaba el trapo cuando les tocaba, que no era siempre, ¿no? Por suerte, en esos años fueron más victorias de Peñarol. Bien, ¿tenía alguna cábala? Él dice que era muy de las costumbres. Yo no sé si decir cábala porque él se identificaba como católico, y creo que los católicos dicen que tienen costumbres y no cábalas, pero estas costumbres que se repiten antes de los partidos o a la hora de realizar determinada actividad. Bueno, esto funciona, esto va en tal lado, esto no se corre, esto se respeta. Tenía algunas, de fútbol no las compartíamos porque bueno, no íbamos juntos por obvias razones de gustos por distintas camisetas, pero sí recuerdo también su humor, su memoria prodigiosa y su enorme cultura. Cuando recitaba de memoria fragmentos de Lelutier, que era también algo que a él le gustaba mucho, era muy divertido porque en general además lo hacía aplicado a situaciones del momento que atravesábamos, ¿no? Entonces realmente esas son las cosas, además del ejemplo de su actividad política, de su forma de pensar el Uruguay, de cómo contribuir al desarrollo de los uruguayos, de entender la economía no como una cosa aislada o autónoma, sino que tenía que estar al servicio de la gente, al servicio de mejorar la calidad de vida de los uruguayos. Esas cosas son muy importantes, pero también esas cosas cotidianas hacen recordar con una sonrisa a quien fue una gran persona, ¿no? Fito, Flor, Tania, Pablo Ferreri ya los escucha desde estudios para evacuar sus consultas. Pablo, Tania te saluda y bueno, y te pregunta, alguna Hola. cosa la dijiste al pasar, pero hay un montón de economistas de tu edad, economistas jóvenes, contadores, que han trabajado junto a él en la macro, o en el Ministerio de Economía, o codo a codo en los avatares de la política. ¿Cuál es el legado más importante que dejó desde su esfera, desde su especialidad para ustedes, para esta generación bisagra que va a tener que pelear ese partido de la política? Bueno, primero que nada, Danilo era un gran constructor de equipos, ¿no? Él ejercía un liderazgo muy fuerte, pero siempre basado en el trabajo de equipos que conformaba y a los cuales le daba mucha cancha. Por eso, mucha gente joven hoy cuenta con una gran experiencia política y de gestión, gracias a que Danilo a todos nosotros nos abrió las puertas, nos enseñó, nos guió, pero sobre todo también nos dejó trabajar con mucha libertad y hacer nuestros aportes, ¿no? Se daba una simbiosis ahí entre un maestro como era él y un montón de aprendices que poníamos mucho esfuerzo. Por lo tanto, creo que hay toda una generación que le va a estar agradecida por siempre, ¿no? Tanto en aprendizajes en el gobierno como aprendizajes en la Facultad de Ciencias Económicas, ¿no? Donde también él marcó una etapa imborrable. Y yo te diría que esa mirada, en cuanto al aspecto de la gestión de la política económica, dos cosas, ¿no? Primero, no tomar nunca medidas que pudiesen tener algún rédito personal como ministro o como vicepresidente, pero líder de la política económica, algún rédito de corto plazo, pero que dañara la trayectoria hacia el desarrollo, la sostenibilidad del Uruguay en el largo plazo. Y esa estabilidad y esa previsibilidad que hoy el Uruguay cuenta, se la debe en una enorme parte a Danilo Astori, ¿no? Yo creo que eso, de anteponer siempre la mañana siguiente, de mirar el largo plazo, es probablemente una de las cosas centrales. Y la segunda, esa mirada de la economía, ¿no? Que te decía anteriormente, no prescindente de la realidad ni entendida como un ejercicio autónomo donde te tiene que cerrar un número u otro, sino de cómo la política económica estaba al servicio o tiene que estar al servicio de la vida de los uruguayos, ¿no? De cómo lo que hacíamos se trasuntaba, se transfería a los resultados sociales
de los uruguayos, de cómo lo que hacíamos en política económica tenía que estar pensado para lo más importante de todo, que era mejorar la calidad de vida de la gente. Hola, ¿qué tal? Fito te habla, buen día. Muchas gracias por este ratito que nos estás regalando. Muy bien. Obviamente uno cuando habla de políticas económicas y cuando uno habla de recuperación salarial o de bienestar o de aumentos de salario, todo depende de lo mismo, del manejo de la economía, ¿verdad? Entonces, cuando uno habla de redistribución de riqueza, también es eso, es que el salario de los trabajadores aumente, es un montón de cosas. ¿Cómo logró? ¿Cuáles son las claves en estos 15 años que nosotros vivimos, que fue una evolución ascendente, brutal del salario? Evidentemente nunca lo suficiente, pero mucho mejor de lo que teníamos. ¿Cuál es la clave? O sea, ¿cuáles son los pasos o leyes? Yo me imagino lo que es hacer un presupuesto, obviamente, no quiero ni pensar, no lo puedo imaginar. Pero, ¿cuáles son las claves en las leyes en que más hay que tener como cuidado o énfasis para que ese se traslade a un bienestar real de los trabajadores? No sé si fui claro. Bueno, es que justamente, Fito, estaba concebida la política económica como algo en su conjunto, como un elemento holístico, no como una acción puntual de voy a subir tal indicador o voy a dar un punto más en el Consejo de Salarios. No, tenía que ver todo con todo. Esto que puede parecer una generalidad, voy a tratar de explicarlo. O sea, tenía que ver con, obviamente, los consejos de salarios, donde se mejorara la calidad del empleo, el nivel de la remuneración del empleo, pero tenía también que ver con orientar el Uruguay hacia atraer inversiones productivas que generaran empleo de calidad. Ya no cualquier inversión era promovida en Uruguay, la inversión especulativa dejó de ser bien recibida, pasamos hacia la promoción de inversiones productivas, pero también tenía que ver con mejorar los presupuestos en la educación para que los uruguayos pudiesen contar con una mejor educación. El presupuesto en la educación uruguaya pasó de ser de un 3% del PBI a más del 4,5%, llegamos casi al 5%, ahora ha bajado algo ese porcentaje. Entonces, tenía que ver todo con una mirada general, ¿no? Una parte importante del gasto público fue reenfocado hacia los quintiles de menores ingresos. Todo eso llevó a una disminución de la desigualdad muy fuerte, porque no solo sacamos un montón de uruguayos de la pobreza. En el 2005, cuando Danilo asume el primer ministerio, la pobreza era del entorno del 40%, y en el 2019 era inferior al 10%. O sea, hubo 30 puntos de descenso de la pobreza. Pero eso además ocurrió también con disminución de la desigualdad. Hubo políticas públicas que ayudaron a disminuir la desigualdad. Todo eso llevó a una mejora de la calidad de vida de los uruguayos, que entre otras cosas implicó una mejora de los salarios. Y ahí tuvieron que ver los consejos de salarios, tuvieron que ver otras políticas como la política tributaria, donde dejamos de tener impuestos regresivos a tener impuestos bastante más progresivos, en donde aquellos que más ganaban hacían un aporte a la sociedad mayor que aquellos que menos ganaban. Entonces, el conjunto de esas políticas públicas permitió mejorar notablemente la calidad de vida de los uruguayos. Durante 15 años, como tú decías, subió el salario real, creció la economía de manera ininterrumpida. Cualquier indicador que tú tomases en el 2004, 2005 y lo comparás con cómo terminó en el 2019, 2020, la mejora fue notable. Por lo tanto, eso de tener una política económica al servicio de los uruguayos, Danilo logró hacerlo con éxito. Después vino, obviamente, un resultado legítimo, democrático, un gobierno de signo diferente, y el discurso de la ministra de Economía actual fue muy distinto. Fue decir, a mí me tienen que juzgar, a la ministra de Economía la tienen que juzgar por el valor de la inflación y del déficit fiscal. Bueno, uno podrá estar de acuerdo o no, pero sin dudas es absolutamente distinto. Yo creo que a un ministro de Economía lo tienen que juzgar por si con su accionar logró que la gente viva mejor. Si el salario creció, si creció la producción, si crecieron las inversiones, si bajó la pobreza, si disminuyó la desigualdad. Claramente dos visiones distintas, y bueno, tuvimos en estos años, hasta ahora hace unos meses que empezó a haber una recuperación, una caída del salario real. No es casualidad que los resultados sean unos con una orientación y sean otros con una orientación totalmente distinta. Gracias, Pablo. Se nos fue el tiempo, si no seguiríamos charlando un buen rato, porque de economía no es fácil entender. Muchas gracias. Bueno, un abrazo grande y saludos. Gracias, J.